El pasaje en que se encuentra la predicación de esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 1, los versículos del 29 al 51. Y la palabra de Dios dice así: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque yo era primero. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El 9 de octubre del 2015, la UNESCO honró el legado del luteranismo declarando a las 95 tesis de Lutero y a la misa en si menor de Bach patrimonio documental de la humanidad. Declaró además que esta última obra es un hito en la historia de la música, y no es una exageración. Bach invirtió prácticamente la mitad de su vida para terminar la que resultó ser una de sus obras maestras.
Thomas Hendelbrook, un famoso director de orquestas, dijo sobre la misa en si menor: cada vez que se la interpreta se vuelve más complicada. Es la pieza más difícil de la historia de la música, pero Hendelbrook fue incluso más allá al decir: a mis músicos lo primero que les digo es que recuerden que es música de iglesia, que es un diálogo con lo divino. No importa si creen o no en Dios, o si creen en el Dios cristiano o en el Dios musulmán, tienen que pensar en la idea de lo absoluto. Como sabemos, Bach fue luterano, pero esta obra ha sido reclamada tanto por católicos como por protestantes. La razón de la disputa es que C.F.E. Bach, hijo del autor, anotó sobre esta obra para la Gran Misa Católica. Sin embargo, siendo objetivos, se trata de un falso debate. Aunque, siendo honestos, a nadie le agrada que otros se apropien de su obra, pero ni la música en general ni el mensaje de esta obra en particular tienen fronteras confesionales. Aunque el Agnus Dei de Bach evoca al Cordero de Dios como fuente de la misericordia divina y su ruego ten piedad de nosotros, no es ni católico ni luterano. No solo los católicos o los luteranos suplican por la misericordia de Dios, todos los cristianos clamamos por ella. El nombre Cordero de Dios es bíblico. Fue acuñado por Juan el Bautista para identificar al Mesías. Es la razón por la que la doctrina cristiana sostiene que Jesucristo es el Cordero de la nueva Pascua, como dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Este es el corazón mismo del mensaje cristiano. ¿Pero qué nos enseña este texto sobre Jesucristo? Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. Estamos hablando del Cordero de Dios y este pasaje lo primero que nos enseña es que ese Cordero fue anunciado por los profetas. Existe discusión sobre la base bíblica del nombre y la figura del Cordero de Dios. Se ha propuesto a la víctima de la Pascua, al siervo sufriente de Isaías 53, al Cordero del sacrificio diario, al Cordero manso del que habló Jeremías en el capítulo 11, versículo 19 de su profecía, al Cordero que Dios se proveerá en Génesis 22, 8, etc. Sin embargo, todas estas figuras presentan dificultades. No obstante, los primeros cristianos identificaron al Cordero de Dios con el siervo sufriente de Isaías 53, y Lucas lo evidencia en el libro Los Hechos. Narra el encuentro entre Felipe y el eunuco en el desierto, haciendo alusión a esta interpretación. Dice el texto en Hechos capítulo 8, versículos 32 al 35. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. En su canto El siervo sufriente, Isaías anunció el sacrificio vicario del siervo de Dios en el versículo 7 del capítulo 53 de su profecía. Aunque la interpretación judía propone como protagonista del relato al propio pueblo de Israel y no al Mesías, dicho canto anuncia claramente a Jesucristo, describe el desdén con que fue recibido por su pueblo, el poco atractivo que se vio en él, describe su pasión y su muerte, su sepultura y glorificación, cosas que difícilmente pueden identificarse con Israel. Como un ilustre hebraísta del pasado dijo: todas las referencias del Nuevo Testamento al Cordero de Dios están entretejidas con este pasaje del libro de Isaías, y tal vez por esto este capítulo no está incluido en las lecturas semanales de las sinagogas. Regresando a nuestro asunto, aunque existe discusión sobre el origen textual y la figura del propio nombre Cordero de Dios, las interpretaciones cristianas no son excluyentes. Ninguna figura desplaza a otra, más bien se enriquecen y complementan. Es la razón por la que los cristianos ven también al Cordero de Dios como el antitipo del Cordero de la Pascua, es decir, como el cumplimiento perfecto, aunque dicho sacrificio no aludía explícitamente ni a la idea del perdón, ni tampoco a un sacrificio humano. Pero resulta sorprendente que Juan haya identificado a Jesús como el Cordero de Dios y luego dijera, en los versículos 31 y 33 del pasaje que nos ocupa,
que no lo conocía. Es sorprendente, pues es bien conocido el parentesco que les unía. De hecho, Lucas habla de esa relación. Cuenta que cuando María fue a las montañas de Judea a visitar a su parienta Elizabeth, ésta oyó la salutación de María y la criatura, es decir, Juan, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: «Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre». Lucas capítulo 1, versículos 41 al 44. ¿Por qué entonces Juan negó conocer a Jesús? Por el término usado en el relato, se hace evidente que lo que Juan quería decir para mí era tan desconocido como para ustedes. El verbo ida indica un proceso mental. Se refiere a un conocimiento por reflexión o intuición, en contraposición a ginosco, un verbo que se refiere a un conocimiento por observación y experiencia. Obviamente es posible que Juan, habitante del desierto de Judea, no hubiera tenido relaciones estrechas con Jesús, que había habitado la mayor parte de su vida en Galilea. No obstante, se ve claramente en el contexto, concretamente en el versículo 33, que aquí se hace referencia a algo más que un conocimiento físico. Juan confiesa que tuvo que ser revelado de lo alto ese conocimiento de que Jesús era el Cristo. Es en ese sentido que no lo había conocido. Mas para que Jesús se manifestase a Israel, por eso vine yo bautizando con agua, aclara después Pablo. El agua simboliza la necesidad de limpieza y de purificación del pecado, lo que daba a Juan la oportunidad de señalar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Posteriormente, durante su camino a Emaús, el Cristo resucitado preguntó a sus discípulos: ¿no era acaso necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara a su gloria? Lucas 24, 26. Es importante señalar dos cosas sobre este texto. Primero, que en la lengua del Nuevo Testamento, ser necesario, la palabra dei, es una forma verbal impersonal que en este caso dirige su significación concreta a la dependencia de Dios, a quien la Biblia presenta como una voluntad personal que influye en la historia e interviene en la vida de los hombres. La segunda cosa que debemos señalar es que el maestro le recordó el testimonio profético. Lucas dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. El divino Redentor es el corazón del mensaje de las Escrituras. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Estamos hablando del Cordero de Dios y el texto nos enseña que fue identificado por el Espíritu. El Cordero de Dios fue identificado mediante una visión teofánica. Entre paréntesis, se dice que los jóvenes ministros van a los seminarios para aprender palabrotas y lo siento, tenemos una de ellas aquí. ¿Qué es una teofanía? Por teofanía entendemos una manifestación, aparición o revelación de la divinidad. El término se deriva de la voz griega que se compone de dos raíces, theos, Dios, y pheno, aparecer. Es una manifestación sensible de Dios. En nuestro relato, el Espíritu Santo descendió del cielo como paloma y permaneció sobre Jesús, dice el versículo número 32. Por supuesto, el Espíritu mismo no tenía cuerpo y no puede ser visto con los ojos físicos, pero se nos dice abiertamente que la tercera persona de la Trinidad se manifestó a Jesús bajo el simbolismo de una paloma. Lo que vio físicamente fue una forma corpórea como de paloma, como también lo explica Lucas en el capítulo 3, versículo 32. No sabemos exactamente por qué Dios escogió una paloma para representar al Espíritu Santo. Algunos comentaristas señalan la pureza y la mansedumbre y la gracia de la paloma, propiedades que en grado infinito caracterizan al Espíritu de Dios. Juan observó que aquella forma corporal reposó sobre Jesús y a la luz de Juan 3:34 y Lucas 4:18 se puede afirmar que lo que Juan vio fue la manifestación visible de la unción
del Señor Jesús por el Espíritu Santo. Esta unción, como indican las referencias, incluye dos elementos. Primero, que Dios ordenó al mediador para una obra específica, y segundo, que el mediador fue capacitado para cumplirla. Pero el Señor fue también acreditado por sus señales y prodigios. En el principio de su ministerio, el Maestro dijo en la sinagoga de Nazaret: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, dice Lucas capítulo 4, versículo 18. A lo largo de su ministerio, el Señor evidenció con estas señales su identidad y misión. Nicodemo lo reconoció cuando le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Juan 3:2. En cierto momento el maestro confrontó a sus adversarios diciéndoles: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Y le respondieron los judíos: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque siendo hombre te haces Dios. En respuesta, los adversarios no negaron la veracidad de sus señales, porque no podían hacerlo, pero las acreditaron al poder del enemigo. Justino Mártir, un padre griego del segundo siglo, dio fe de esta actitud cuando dijo: mas ellos, aún viendo estos prodigios, los tuvieron por apariencia mágica, y efectivamente tuvieron el atrevimiento de decir que era mago y seductor del pueblo. El Señor fue acreditado también por la obra que el Espíritu Santo realiza en los hombres, los lleva a Cristo. El Maestro dijo al respecto: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado. Juan 16 del 8 al 11. En este texto, el Señor hablaba de una verdadera conversión, no de esa clase de arrepentimiento, entre comillas, como la de aquel hombre de quien se cuenta, fue al confesionario diciendo: acúsome, Padre, que me robé 4 gallinas. No, espérame, pero no 4, 5, 6, 7 gallinas. Perplejo, el confesor le preguntó: a ver, hijo, ¿te robaste 4 gallinas o te robaste 7? Y él le dijo: no, padre, me robé 4, pero había 7 y pienso regresar por las que quedaron. El Espíritu Santo persuade a los hombres también de justicia. ¿De qué justicia habla? Seguramente quería decir que el mundo, representado aquí por los judíos, iba a crucificarlo. El mundo iba a decir: debe morir. Juan 19:7. Y por ello, en nombre de la justicia, iban a darle muerte. Proclamaba con voz alta que él era injusto. Lo trató como un malhechor, según Juan 18:30, pero la verdad era todo lo contrario. Aunque el mundo lo rechazó, el Padre lo acogió. Lo acogió en casa por el camino de la cruz, el camino que lo condujo a su corona y lo condujo también a la gloria. Ya no caminaría más con sus discípulos. Iba a morir para recibir su recompensa, dice Filipenses 2, del 9 al 11. Por medio de la resurrección, el Padre pondría el sello de aprobación sobre su vida y su obra. Hechos 2, 22, 23, 33 y Romanos 1, 4. Aquel a quien el mundo había hecho malhechor, por medio de una ida victoriosa al Padre, sería señalado como justo, como nos dice Juan 8:46, Hechos 3:14, 7:52, segunda los Corintios 5:21, 1 Pedro 3:18, 1 Juan 2:1, Lucas 23:47, etc. Así pues, el mundo se hará convencido de justicia, y esta convicción resultaría en la condenación del mundo, es decir, en la condenación del adversario y todos los que se niegan a arrepentirse. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y el texto nos enseña que el Cordero de Dios ha sido creído por los hombres. El relato
de Juan habla de la respuesta de los futuros discípulos a su testimonio. Habla primeramente la conversión de Andrés, un discípulo muy singular, quien creyó respondiendo a la palabra de Juan, el más grande de los profetas, Juan el Bautista, obviamente. Andrés, junto con otros discípulos del Bautista, escucharon a Juan, su antiguo maestro, identificar a Jesús con el Cordero de Dios y a partir de ese momento lo siguieron. Andrés fue probablemente el primer apóstol de Jesús. De hecho, la iglesia griega recuerda a Andrés como protócletos, es decir, el primer llamado. A partir de ese momento aparece siempre guiando a otras personas a Jesús. Llevó a sus pies a su hermano el apóstol San Pedro. En el relato de la alimentación de los 5,000, presenta al maestro un muchacho diciéndole que tenía 5 panes de cebada y 2 peces, y con semejantes recursos el Señor obró el milagro de la fructificación. De igual forma, Juan 12 narra que unos griegos querían ver a Jesús y para ello hablaron primero con Felipe. Felipe se dirigió a Andrés y él se lo comunicó al maestro. Pero el Cordero ha sido creído también por la palabra de testigos fieles. El relato de Juan: Felipe encontró a Natanael, a quien dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. La respuesta de Natán fue: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esto me recuerda a las palabras de un viajero del siglo XIX a Palestina, a quien alguien preguntó a su regreso: ¿qué lugar te ha producido una impresión más profunda en Palestina? Y el hombre respondió: Nazaret, y luego dio sus razones. Allí vive la peor clase de gente que vivía en los tiempos del Señor Jesús, y son casi lo peor que he visto en mi vida. Perezosos, viciosos, ignorantes, malvados hasta lo indecible, y pensar que Jesús haya venido a esa clase de gente me es prueba patente de su divinidad. Si no lo hubiera creído después de haber ido a ese lugar, ahora lo creo. Aunque algunos creen que la burla de Natanael sobre Nazaret se debía interpretar como evidencia de rivalidad entre dos ciudades, lo que no se puede negar a la vista del contexto inmediato, Juan 7:52, parece más probable que Natanael quisiera decir: ¿es realmente posible que el Mesías pudiera venir de Nazaret? ¿Han predicho Moisés y los profetas algo bueno de categoría mesiánica para que surgiera de ese lugar? Felipe le dio la mejor contestación posible, una que se parece mucho a la respuesta de Cristo a Andrés y a Juan: ven y ve. Cuando el Señor Jesús vio venir a Natanael, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El Señor dice esto acerca de Nazaret, que acompañado por Felipe se dirigía hacia él. El Señor habló de engaño. ¿A qué se refería? A la luz del contexto total, concretamente el versículo 51, es posible que el Señor Jesús estuviera pensando en el patriarca Jacob. Isaac, su padre, se quedó con él y hablando con su propio hijo Esaú: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición, le dijo en Génesis 27:35. El engaño caracterizó no solo al mismo Jacob, sino también a sus descendientes. Tan excepcional era encontrar un hombre honrado y sincero y sin doblez, que al aproximarse Natanael, el Señor dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Otro hombre hubiera agradecido el cumplido y se hubiera guardado sus verdaderos pensamientos. Natanael no. Con candorosa inocencia preguntó al maestro: ¿cómo me conoces? Y la respuesta del maestro fue tan enfática como enigmática: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Seguramente Natanael se dio cuenta de que el penetrante ojo del Señor se había introducido hasta el santuario interno de sus devociones y pensamientos debajo de la higuera. Seguramente antes de su encuentro, Natanael estaba pensando, incluso tal vez orando por la venida del Mesías. Estaba solo bajo su higuera
Así cuando el maestro le dijo: cuando estabas debajo de la higuera te vi, Natanael comprendió entonces que estaba hablando con alguien que lo conmovió, razón por la cual dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. A la palabra de sus testigos fieles, el Señor añade la suya propia, guiando a los hombres a la fe. La conversión es una obra divina. El Maestro lo dice claramente cuando afirma en Juan 6:44: nadie puede venir a mí si mi Padre que me envió no lo trajere. Es claro que para quienes vivimos en el llamado, entre comillas, mundo cristiano, es relativamente fácil tener acceso al mensaje de Cristo. Es posible conocer sus enseñanzas sin necesariamente creerlas. Sin embargo, el Maestro dijo: el Espíritu sopla donde quiere, mas no sabes ni dónde viene ni a dónde va, lo dice en Juan 3:8, declarando que el Espíritu Santo se mueve sin límites geográficos o religiosos. El obispo anglicano John B. Taylor dice al respecto: el Espíritu Eterno ha estado activo en todas las épocas y en todas las culturas, despertando la conciencia de los hombres y estimulando su respuesta, y siempre a quien señalaba y del que daba testimonio era el Logos, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Toda religión ha sido un intento de respuesta a Él, sin importar cuán obscuramente hayan avanzado hacia Él o cuán ansiosamente se hayan desviado de Él. Luego el Dr. Taylor ilustra su idea refiriéndose a la experiencia de un viejo musulmán. Este perseveraba exhortando a un joven hippie inglés drogadicto, esto ocurrió en Marruecos, diciéndole que rogara a Isa al-Masih, a Jesús el Mesías, para que pudiera librarlo de sus adicciones. Posteriormente el anciano musulmán explicó su punto de vista al joven drogadicto y le dijo: en el caso de un hombre común y en circunstancias normales, basta con que él crea firmemente en Alá. Pero cuando es asediado por un poder maléfico tan grande como el tuyo, no hay nadie que pueda salvarlo sino Isa el Masih, sino Jesús el Mesías. Taylor relata otro ejemplo en el que muestra cómo Jesucristo puede hablar a los hombres en circunstancias poco propicias y en medios bastante oscuros. Los primeros misioneros que predicaron en el norte de Nigeria fueron recibidos por personas que creían en Jesús y decían ser sus seguidores. Se trataba de los discípulos de Malam Ibrahim, un maestro del Corán, cuyos estudios le habían convencido de que Jesús era quien leía en aquellas páginas y era el mediador a través del cual las oraciones se elevaban a Dios, al Dios Todopoderoso. Fue así como reunió un grupo de seguidores que oraban regularmente en el nombre de Isa al-Masih. Cuando el caso fue descubierto por las autoridades islámicas, Malam Ibrahim fue acusado de herejía y, habiéndose negado a retractarse, fue crucificado en el mercado de Kano. Esto ocurrió 30 años antes de la llegada del primer misionero cristiano a Nigeria. Como conclusión, Juan identificó a Jesucristo como el Cordero de Dios y gradualmente los discípulos fueron entendiendo que se trataba del cumplimiento de la antigua promesa que hablaba realmente del siervo sufriente que vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho, como dice Isaías capítulo 53, versículo 11. Como dijimos anteriormente, existe discusión sobre la base bíblica del nombre y la figura del Cordero. Se ha propuesto que proviene de pasajes tan diversos del Antiguo Testamento y también se ha propuesto al Cordero inmolado de Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 y 13, versículo 8, que tal vez es la mejor imagen con la que podemos concluir nuestra reflexión. Su exaltación celestial nos recuerda su identidad, sus atributos y sus hechos poderosos. De forma breve, Apocalipsis 5 presenta a los adoradores que están ante el trono, dejando al centro al Cordero, postrándose ante él con cítaras y copas llenas de incienso, ofreciéndoles las plegarias de los santos y diciendo: digno eres.
Por su sacrificio el Cordero es digno de interpretar y resolver la historia y de comprar un pueblo de toda lengua, de toda raza y de toda nación para hacer de él un reino de sacerdotes y gente santa. En respuesta, los ángeles entonan una gran doxología en el capítulo 5, versículos 11 y 12 de Apocalipsis. El canto anterior: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, es más histórico, y los ángeles responden a él con una liturgia antifonal de exaltación. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y alabanza. Le imputan 7 atributos divinos, segunda de Crónicas 29, 11 al 12, por lo que el Cordero aparece como el portador y como la presencia misma de la gloria divina. Entonces los seres vivientes se suman a la alabanza diciendo: al sentado en el trono y al Cordero, ampliando su doxología anterior. Frente a los 7 atributos anteriores que encontramos en Apocalipsis 5:12, aparecen aquí los 4 de Dios y del Cordero: alabanza, honor, gloria y poder. La autoridad, los atributos y la obra vicaria del Cordero son el corazón del Evangelio. Es el fundamento de nuestra fe, el motivo de nuestra esperanza, el sujeto de nuestro amor, porque como Lutero decía, crux probat omnia, la cruz lo prueba todo. Así que estaba en lo correcto quien dijo: la verdadera clave del mensaje misionero es el aspecto remisorio de la vida de Cristo. No es su benevolencia ni su bondad, ni siquiera su revelación en la paternidad de Dios. El más grande mensaje es la proclamación de que Él es la propiciación por nuestros pecados. El mensaje misionero no es nacionalista, no distingue naciones e individuos porque es para todo el mundo. Cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, no consideró mis prejuicios o predilecciones, sencillamente me unió al Señor Jesús. Un misionero es alguien que está comprometido, como en un matrimonio, con la misión y el propósito dados por el Señor Jesús. No tiene que proclamar su propio punto de vista, sino al Cordero de Dios, porque es más fácil pertenecer a un grupo que simplemente cuenta lo que Jesucristo hizo por él, o volverse un devoto de la santidad divina o de cualquier tipo de aspecto de santificación o del bautismo del Espíritu Santo. Pero Pablo no dijo: ay de mí si no anunciara lo que Cristo hizo por mí. Pablo dijo: ay de mí si no anunciara el Evangelio. El mensaje del Evangelio es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, una vez más porque nos permites venir a tu palabra, y queremos rogarte ahora que nos permitas, Padre, entender, ser dóciles a tu voz y poner por obra lo que tú quieres. En el nombre de Cristo. Amén.